¿Cómo funciona DSD? En el mundo del audio digital, los formatos y tecnologías evolucionan constantemente, no paran, para ofrecer una reproducción sonora lo más cercana posible a la realidad. Entre los sistemas que han evolucionado la forma en que se graba y reproduce la música se encuentra DSD, Direct Stream Digital, un formato desarrollado por el superaudio y para el superaudio CD, SACD, y a su vez por las compañías Philips y Sony y Philips. Mientras que la gran mayoría de archivos digitales utilizan PCM, Pulse Code Modulation, el DSD emplea un método completamente y radicalmente diferente, basado en muestreo de un bit a frecuencias extremadamente altas, altísimas. Esto ha generado debates apasionados entre audiófilos e ingenieros de sonido y productores musicales sobre su superioridad o desventajas frente al PCM. En este post, y siempre bajo mi punto de vista y mis conocimientos, exploraremos a fondo qué es el DSD, cómo funciona, su historia, sus fundamentos técnicos, aplicaciones y perspectivas futuras. Orígenes e historia del DSD. La historia del DSD está estrechamente ligada al desarrollo del superaudio CD, SACD, a finales de allí por los años 90. Sony y Philips, que ya habían trabajado juntas, os lo recuerdo, en la creación del CD audio, Read Book CD, allí por los años 80, querían lanzar un nuevo estándar de audio que superara las limitaciones del tradicional CD, 44.1 kHz y 16 bits, los cuales consideraban algunos que se quedaban cortos. En esa época, el auge de la piratería digital con el formato MP3 amenazaba a la industria musical. Sony y Philips buscaban una tecnología difícil de copiar, pero también querían ofrecer mayor calidad de sonido para atraer a los consumidores más exigentes. Así nació el SACD, lanzado oficialmente en 1999 y con el formato DSD. El DSD fue diseñado inicialmente como un formato de archivo interno para evitar grabaciones y archivar grabaciones maestras analógicas. Insisto, evitar y archivar grabaciones maestras analógicas. Sony deseaba a toda costa preservar grabaciones históricas con la máxima fidelidad posible y descubrió que un sistema de muestreo de un solo bit, pero a frecuencias ultra altas, altísimas, podría capturar la señal de forma extremadamente precisa. Posteriormente, este método se convirtió en la base de lo que hoy conocemos como DSD y superaudio CD, SACD. Fundamentos técnicos del DSD versus el PCM. PCM tradicional. Para comprender cómo funciona el DSD, primero deberemos entender cómo funciona el PCM, el Pulse Code Modulation, el sistema más utilizado en el audio digital convencional. El PCM, el audio analógico, en este se muestra, se samplea a una frecuencia determinada y cada muestra se cuantifica o cuantiza usando un número de bits específico. Perdón. Por ejemplo, el CD audio, 44.1 kHz, 16 bits. 44,100 muestras por segundo, cada una con 65.536 posibles valores. Casi nada. High-res, PCM, 96 kHz, 24 bits, 96,000 muestras por segundo, cada una con más de 16 millones de valores. ¿Os dais cuenta? Esto crea una representación digital detallada de la onda sonora original, pero requiere de procesamiento complejo, muy complejo,
como filtros anti-aliasing, ya os hablé de ellos, y técnicas para mejorar errores de cuantización. También os hablé en un anterior post sobre ello. Os dirijo a los mismos. La filosofía de DSD. El DSD funciona de forma radicalmente distinta, totalmente opuesta, la cara y la cruz de una misma moneda, el sonido digital. En lugar de usar simples bits para describir la amplitud de cada muestra, DSD emplea un solo bit, pero una frecuencia de muestreo extremadamente alta. DSD64, el estándar original de SACT. 2.8224 MHz, 64 veces la frecuencia de muestreo de un CD. DSD 128, 5.6448 MHz, 128 veces la frecuencia de muestreo de un CD. DSD 256, 11.2896 MHz. DSD 512, 22.5792 MHz. Con este sistema, en lugar de describir el valor exacto de la señal, solo se indica si la señal sube o baja en cada instante, con cada muestra. Esto se logra gracias a un proceso llamado modulación delta sigma, que muchos habréis oído hablar. Igual un día os hablo sobre ella. En otras palabras, DSD convierte el audio analógico en una corriente continua de unos y ceros, donde 1 significa que la señal sube y 0 significa que la señal baja. Esto genera un flujo digital extremadamente simple, pero con una precisión temporal altísima, brutalmente alta. Modulación sigma-delta. Una pincelada. La clave del DSD es la modulación delta-sigma o sigma-delta. Una técnica desarrollada allí por los años 50 para telecomunicaciones y convertidores AD. Su funcionamiento se basa en dos principios básicos. Muestreo a muy alta frecuencia, mucho más allá del rango audible de 20 Hz a 20 kHz. Y ruido modelado, noise shaping, que desplaza el ruido de cuantización o cuantificación hacia frecuencias ultrasónicas fuera del rango auditivo humano. El proceso es así. Se toma la señal analógica y se muestrea a una frecuencia altísima, por ejemplo, 2.8224 MHz en DSD64. Un modulador sigma-delta genera un flujo de 1 segundo o 0 segundos que indica el cambio de señal en cada instante, 1S o 0S. El ruido inevitable se concentra en frecuencias superiores a los 20-22K, donde luego puede eliminarse muy fácilmente con un simple filtro analógico de paso de banda. El resultado es una señal digital extremadamente fiel en la banda audible, con un flujo de datos sencillo y continuo. Resolución y calidad del DSD. Rango dinámico. El rango dinámico de DSD depende de la frecuencia de muestreo. Siempre os he hablado que la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits tienen una referencia y una relación directa con ello. DSD64 ofrece alrededor de 120 dB de rango dinámico en la banda audible, muy por encima del CD y muy por encima, por decir que lo dobla, del rango dinámico de un simple vinilo. DSD128, el siguiente paso, puede superar los 140 dB, es decir, casi el triple de un vinilo, acercándose a los límites físicos de la audición humana. Esto lo hace comparable e incluso superior a PCMs 24 bits, 144 dB, tal y como vimos en su post teóricos. Os remito a él. Respuesta en frecuencias. La respuesta en frecuencias de DSD64, el nivel más bajo,
llega a 100 kHz, aunque el ruido ultrasónico comienza a aumentar por encima de los 20 kHz. Insisto, ruido ultrasónico, que empieza a partir de los 20-22 kHz. En versiones como DSD 256, la respuesta limpia puede llegar hasta los 50 kHz, sin interferencias audibles. Comparación con PCM. Característica PCM 2496, eso sí, DSD 64 y DSD 256. Frecuencia de muestreo 96 kHz, 2.8224 MHz y 11.2896 MHz. Profundidad de bits, 24 bits, 1 bit, 1 bit. Rango dinámico, aproximadamente 144 dB teórico, aproximadamente 120 dB clavados y aproximadamente 140 dB clavados y auténticos. Facilidad de medición, muy alta, muy baja y muy baja. Perdón, de edición. Tamaño de archivo, medio alto, muy alto, extremadamente alto. Producción musical en DSD. Grabación. Grabar en DSD requiere convertidores A/D sigma delta muy especializados, altamente especializados. Una vez capturada la señal a 1 bit, no se puede editar directamente. Repito, no se puede editar directamente, ya que los procesos de ecualización, compresión o mezcla serían extremadamente complejos. Por esta razón, muchos estudios, por no decir todos, convierten temporalmente el DSD a PCM, es decir, manipulan. Esto sí, de alta resolución, para la etapa de mezcla y luego regresan a DSD para la masterización final. Edición. La mayor limitación práctica del DSD es que no permite edición nativa sencilla. Repito, no permite edición nativa sencilla. Mientras que el PCM se puede manipular libremente en cualquier estación de trabajo digital DAW, el DSD requiere de sistemas específicos como Pyramix o Sonoma, que son costosos y complejos en su aprendizaje, su manipulación y su utilización. Esto significa que muchas producciones DSD no son 100% puras, atención navegantes, ya que en algún punto se convierten a PCM. ¿Lo tienes claro? Masterización. La masterización en DSD suele implicar aplicación mínima de procesamiento digital, uso de equipos analógicos para ajustar la mezcla, conversión final a flujo 1 bit antes de crear el archivo para superaudio CD o distribución digital. Aplicaciones del DSD, SACD, superaudio CD. El SACD fue el primer medio físico que utilizó DSD. Características: hasta 6 canales, 5.1 en surround. Compatibilidad con CDs híbridos, una capa con PCM para reproducciones tradicionales y otra con el nuevo DSD. Protección anticopia avanzada. Aunque nunca alcanzó, desgraciadamente, el éxito masivo, se consolidó como un formato premium para audiófilos y música clásica. Streaming y descargas en high-res. Hoy en día, plataformas como HD Tracks, Native DSD o Pro Studio Masters, a las cuales yo soy asiduo y lo habréis visto en mis posts, venden álbumes libre de royalties y libre de otras parafernalias en formato DSD nativo, también evidentemente en FLAC y en WAV. Algunos DACs modernos permiten reproducir directamente DSD nativo a través de USB mediante protocolos ASIO o DOP, DSD over PCM. Archivos de archivos. Instituciones como la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y sellos discográficos utilizan DSD para preservar grabaciones históricas.
no guardan reel to reels, gracias a que DSD les ofrece su fidelidad extrema y longevidad digital. Ventajas y desventajas de DSD. De haber los haylos y de existir existen. Ventajas. Calidad sonora excepcional, especialmente en música acústica y clásica. Similitud con audio analógico. Muchos oyentes describen el DSD como suave y natural. Simplicidad de conversión digital analógica. Requiere filtros analógicos muy simples, extremadamente simples, verdaderamente simples, lo que reduce distorsiones y otros artefactos. Ideal para archivo, formato perfecto para preservar grabaciones maestras. El otro día os hablé de vinilos en DSD y por qué son tan buenos para el archiving. Desventajas. Muy difícil edición, por no decir casi imposible. El mayor obstáculo para productores y estudios. Archivos muy grandes, DSD 128 y superiores, generan archivos auténticamente masivos. Ruido ultrasónico. Puede interferir con algunos equipos de reproducción. De hecho, lo hace. Poca compatibilidad. No todos los reproductores, no todos los DACs, no todos los streamers o sistemas soportan DSD de forma nativa. El futuro del DSD. Aunque el superaudio CD ha perdido relevancia y es un auténtico nicho, no digamos el CD, el DSD sigue vivo gracias al streaming de alta resolución. Compañías como las que hemos mencionado que venden directamente su formato sin ningún tipo de royalties. Audiófilos que buscan la máxima calidad. Mercado nicho en música clásica y jazz. Con la expansión de DACs compatibles y la mayor y mejora de velocidad de Internet, es probable que DSD continúe siendo un formato premium, aunque nunca será masivo. Conclusión. El DSD representa una filosofía distinta de audio digital. En lugar de describir la amplitud exacta de cada muestra como el PCM, captura la evolución continua de la señal. Insisto, evolución continua de la señal, mediante un flujo de un solo bit a frecuencias ultra altas, altísimas. Este enfoque ofrece una calidad impresionante y un sonido muy cercano a la experiencia analógica, pero también implica desafíos técnicos, tal y como hemos visto, como la dificultad de edición y el gran tamaño de los archivos. A lo largo de más de 2 décadas, 20 años, el DSD ha demostrado su valor en el mundo de la música de alta fidelidad. El archivo histórico y la preservación digital. Nada de reels to reels, señores. Hasta Mobile Fidelity guarda sus archivos en DSD. Nada de reel to reels y cintas de los cojones. Y permitidme ser orgullosos. Aunque no es un formato para todos, sigue siendo una herramienta muy, muy poderosa para quienes buscan la perfección sonora. Por cierto, no todos los DSD suenan igual. Supongo que os lo habréis imaginado. Yo, personalmente, prefiero WAV o FLAC. Supongo que también os habréis dado cuenta. Nos vemos, señores, nos vemos.